¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Hoy es un día especial porque nuestras cámaras de 25 Televisión y asociadas se han trasladado a otro emplazamiento desde donde vamos a emitir o vamos a llevar a cabo la edición de este Tierra de Sueños. Por consiguiente, no se extrañen que a mí me ven ahora en plató, pero que dentro de un minuto me van a ver en otra ubicación. Estamos ahí, haciendo Tierra de Sueños con una persona que les va a gustar muchísimo a todos ustedes porque habla del corazón y para el corazón, de sentimientos y de emociones, que habla de valores y sobre todo de la forma más práctica y pragmática que podemos apreciar todos en el mundo de el encuentro, de la solidaridad. Hablamos de empatía, hablamos de reconocimiento, hablamos de honestidad, hablamos de honradez, hablamos de aquellos valores que a veces se pueden perder, que se fundamentan en el núcleo familiar, desde luego, y que se tendrían que potenciar cada día, no solamente por la familia, sino por el resto de la sociedad. Les invito a que compartan con nosotros este agradable momento con Luis Miguel Sala, que enseguida paso a presentarles. Y continuamos en Luces en la Oscuridad y en este caso, en el día de hoy, también en Tierra de Sueños. Haciendo una emisión en conjunto para la radio y para la televisión en estos momentos de pandemia, donde se nos permite poder jugar con la tecnología. Y en el día de hoy tenemos a un invitado muy, pero que muy especial. Si hablamos de su currículum, estaríamos hasta las próximas Navidades seguro hablando de lo que ha hecho o no ha querido dejar de hacer. Pero daremos el nombre sin más, porque todos aquellos que lo conocen como productor, porque todos aquellos que lo conocen como empresario, porque todos aquellos que lo conocen como un grado importante dentro de la gran logia de España, la masonería, como a todos aquellos que lo conocen por su trabajo filantrópico, humano, polifacético, altruista, ya saben que estamos hablando de Luis Miguel Sala. Y para Luces en la Oscuridad en el día de hoy y para Tierra de Sueños también, Luis Miguel Sala. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un placer poder estar contigo otra vez. Siempre encontrarte con personas de un nivel humano y profesional no deja de ser una grandeza para mí. Mi currículum es lo de menos. Soy una persona normal, corriente, sin mayor historias que la de trabajar desde muy jovencito y preocuparme y ocuparme por el bien común de toda la humanidad. Eso es mi misión que tengo actualmente, ¿no? Aparte de todo lo otro que queda, bueno, que es parte del camino de una persona con bases morales, éticas e íntegras. Eso es mi filosofía, la integridad y la honradez y la honestidad en mi forma de pensar y mi forma de ser. Eso es lo principal. Tu forma de ser, Luis Miguel, te honra, ¿verdad? Una persona sencilla, humilde, a pesar de todo el currículum que tengo aquí en mi móvil tuyo, que solo hay que echar un vistazo para darse cuenta que, madre mía, consejero delegado, productor, creador, ejecutivo, director general, ¿qué es lo que no has hecho, Luis Miguel? Bueno, mira, yo empecé de jovencito, de muy joven. Yo vengo de familia muy humilde, donde todo era complicado, todo era difícil. O realmente eh, salías de la pobreza o de la vulgaridad, o sin brillar, o realmente te preocupabas en ser cada día un poquito mejor, ¿no? Y bueno, de jovencito pasé mi vida, es muy compleja, muy difícil de explicar en un programa. Estoy preparando un libro de mi vida, de mis experiencias como ser humano. Y el único camino que hay es el esfuerzo.
el esfuerzo, la constancia, la perseverancia y el amor por las cosas que uno haga, ¿no? Es lo de menos todo lo que uno ha hecho porque va quedando atrás. Lo importante es el día a día y el presente que tenemos, y el futuro, si llega, pues que nos llegue bien para todos, ¿no? Lo importante es quién soy ahora, cómo soy ahora, y la experiencia acumulada de muchos años que me ha servido en estos momentos, pues, para hablar de cualquier tema con la prudencia y la humildad que representa, porque no lo sé todo, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente son ideas concretas que uno tiene. El pensamiento es lo fundamental, controlar, y siempre digo pensamiento, reflexión, palabra y acción por este orden. Todo aquello que no sepa, que hay muchas cosas que por supuesto desconozco, pues aprender cada día y no jubilarse mentalmente ni físicamente. Eso es lo principal para mí y para todos los gentes humanos. Y sobre todo quisiera dar un voto de esperanza a todas las personas que hoy en día, por esta situación que se está pasando, la cantidad de depresiones que hay, y de la palabra suicidios, no me gustaría decirla, pero es así, de que la gente tenga la fuerza necesaria para poder salir de esta adversidad que tenemos, que no pasa nada, que hay que luchar, que hay que tirar hacia adelante y ser cada día más poderoso y más fuerte en la mente y en el cuerpo y en nuestra forma de pensar. Siempre decir, no hay nada ni nadie que nos pueda turbar la paz de nuestra mente. Eso es fundamental, Pedro. Es fundamental. Y Luis Miguel, hablas de prudencia. La prudencia, desde luego, es un grado, ¿no? Uh-huh. Dicen que la lengua no tiene huesos, pero que rompe muchísimos, ¿verdad? Sí, desde luego. Es un refrán del popular refranero español, ¿no? Que saben mucho de nuestros mayores, ¿no? De ese refranero popular, porque está basado en la propia experiencia de la vida, ¿no? Y Claro. en base a esa experiencia, ¿a ti qué te dice, por ejemplo, en el día de hoy? Somos gente positiva, vaya por delante, ¿no? Somos gente positiva, vemos la botella medio llena que no medio vacía, en el Uh-huh. supuesto que haya una botella y que tenga algo de líquido, ¿verdad? Ahora, si no hay botella o no hay líquido dentro, es imposible ser muy positivo. Pero en este caso, la botella está medio llena que no medio vacía. Eh, y uno se pregunta, en base a tu experiencia en la vida, pues ya has cumplido tus 40 largos, ¿verdad? ¿Para qué decir más? Como yo también, yo Un ya he poquito cumplido más. mis 30 algo. Pero tengo una mente joven y la forma de ver la vida la tengo joven. Los años Claro, implican demasiado, si no es la voluntad de uno de intentar ser joven y no tener problemas, no mirar el calendario en este aspecto de la edad uno. correcto. Ahí estamos ahí a la par, porque yo también pienso exactamente lo mismo. Quizás cuando pasemos de los 90 lo plantearemos de otra manera. Diremos, bueno, pues ya hemos llegado. Dios nos conceda la mente estable y que no podamos estar desconectados de muchas cosas, pues eso es lo que le pido a Dios constantemente, ¿no? Salud mental, que es lo principal, de Pues verdad. Luis Miguel, en base a esa experiencia que Dios te ha dado, de experiencia de vida, ya no solamente como creador de empresas, sino como persona que a día de hoy pues te has nutrido humanamente de valores, de virtudes, de facultades, has hablado con muchísima gente, has tratado millones de personas de diferentes ámbitos, clases sociales, roles espirituales, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, Hoy, ¿qué piensas tú de la prudencia? Porque hablabas de la prudencia, pero somos prudentes, el ser humano es prudente, los médicos son prudentes, el gobierno es No, prudente, los no. científicos son prudentes antes de salir en medios de comunicación. La prudencia, no voy a hablar de nada más, de prudencia, ni voy a hablar del COVID, ni voy a hablar de nada, ni de vacunas, ni nada parecido. Sino voy a hablar de la prudencia nada más. Más que prudencia, considero lo que hay que tener es ciencia, saber lo que uno dice y qué efectos puede causar a los demás. Cuando te hablaba antes del pensamiento, de la palabra, Ujú. de la reflexión, que si tus palabras no pueden afectar a nadie, eso es lo más importante. Uno puede ser libre hablando y explicando, ser prudente en aquello que no puedas dañar a nadie, ¿no? Porque con las Ujú. controversias que hay hoy en día, por un lado te pueden decir de color blanco y por otro lado te pueden decir de color rojo. Entonces la gente llega un momento que está desestabilizada, ¿no? En cualquier conversación en la vida. Lo que hay que ser consecuente a la hora de decir blanco, que sea blanco, y a la hora de decir rojo, que sea rojo, pero no confundir.
no complicar. Si no, más vale el dicho de que al buen callado le llaman sabio. El que tiene una responsabilidad en esta vida de que sus palabras tienen resonancia a un nivel general, tiene que ser prudente a la hora de expresar, de decir, de comentar, de explicar cualquier cosa. Si no tiene el conocimiento necesario, siempre hay asesores, pero yo no sé si esos asesores a veces son adecuados o una persona, en este caso políticamente hablando, tiene el concepto de no ser manipulado, porque hay muchas influencias de fuera, hablando globalmente de nuestro planeta, ¿no? Y que te pueden indicar un camino, pero si ese camino que te indica la jerarquía, tú no estás de acuerdo con ese camino, no lo hagas. No te lleves a influenciar. Hay una que es la libertad de forma de ver. Todo aquello que no sea bueno para la humanidad, un político de cualquier parte de nuestro planeta no tiene que ejercer de correveidile. Tiene que ser extremadamente claro en sus ideas. Y si no está de acuerdo con ellas, pues retirarse y no plantear una serie de cosas que están en contra de sus principios y su propia voluntad. La voluntad de una persona y la esencia y la integridad es lo principal de su humano. A mí, si me dicen que diga algo que puede afectar a los demás y hacer daño, por supuesto, bajo ningún concepto, que eso le llamo la integridad, ya me pueden dar todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, que no lo voy a hacer. Porque por mis bases morales, éticas, de relación con la humanidad. No voy a hacer algo que no me permita a mí mismo estar mal conmigo mismo. Eso es la esencia, ¿no? Entonces, eso es la base de todo, Pedro. Hablas de retirarse, que los políticos podrían retirarse si lo hacen mal, pero yo creo que podría contar con los dedos de la mano cuántos políticos en España se han retirado cuando lo han hecho mal o le han puesto o lo han señalado con el dedo, ¿no? Pero No sé, no en España, si coges... creo que me sobrarían manos, me sobrarían, perdón, me sobrarían dedos de una mano, ¿no? Al menos en Claro, España. Otra cosa es Japón y otra cosa es otros países, ¿no? Donde la honestidad es un grado importante, ¿no? Es como la honorabilidad, ¿no? ya. Lo que El pasa, Pedro, detalle. que sí, lo que considero yo que el poder te hace cogerte a la silla y un político, lo que sí está claro que es momentáneamente político. Después caducará y cambiará. Yo siempre digo que no quiero ser político porque no me interesa la política en sí como concepto. Yo soy empresario y seré empresario desde que nací hasta que me muera. Un político no. Mírate los políticos a nivel mundial, sin decir nombres, no hace falta, que han estado en una época y han desaparecido y han dejado de ser quien eran. Tenían un poder momentáneo de 4 o 8 años de mandato, pero si hubieran estado sentados en la silla, siempre mandando, y opinando. Eso es la poca sabiduría que se tiene, que cuando se está metido en política es momentáneamente, es un momento en la vida, pero que tienes que saber en esos momentos de decir, después, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Entonces, si tienes el concepto de que sabes que es un momento, hazlo lo mejor que puedas para la humanidad y después retírate y deja sabieza nueva. Eso es lo más importante que hay. Y que Desde sea... esa experiencia, entonces, Luis Miguel, podríamos decir que tú has visto muchos políticos de pro, muchos políticos que de verdad han valido la pena tenerlos como políticos porque para ellos era vocacional, la política era vocacional. Han habido en la historia de la política. Venían a servir y no a servirse, ¿no? Han Cosa habido y lo han que hecho estamos viendo bien. últimamente. ¿Qué pasa, Pedro? Que es complicado. Seamos completamente, cuando tienes fanatismos de diversas ideologías políticas, hay unos enfrentamientos entre unos y otros y llega un momento que es cansino, es para entre ellos mismos. No hay una unión. Yo considero que el que rige el mundo, el que rige, por decirlo de alguna manera, no una ciudad, sino una zona muy determinada del planeta, vamos a hacer España, Francia, tiene que tener tal responsabilidad consigo mismo, de cualquier continente, de cualquier nación, que tiene que ser extremadamente prudente a la hora de hablar, a la hora de decir, sobre todo no mentir. La gente no es tonta. El mentir es malo, más vale callar, no decir y ser honesta. Y si tienes que decir una mentira
porque para estar apoldonado al sillón o porque alguien te ha dicho que tienes que estar ahí para llevar algo a la práctica, eso no es bueno, ni para él ni para nadie. Entonces, repito, la política es presión de muchas cosas, de muchos intereses, de factores económicos, de muchos factores. Entonces, es muy complejo, la verdad. Es un tema, no es fácil ser político. También te lo tengo que decir. Antes hablabas, bueno, de casta le viene al galgo ser político, y hay políticos que sí que han sido políticos porque venían casi de tradición, ¿no? Y Evidentemente. sin embargo, hay otros que han llegado a la política por la puerta de atrás, ¿no? Y no hace falta mirar absolutamente a nadie, ¿no? Ya, ya. Eh, pero bueno, es igual como se llegue. Lo que importa es que hay gente que lo está pasando muy mal, que lo está viviendo muy mal, que toda esta situación les ha desbordado, se ha escapado. O sea, ya la gente no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Noticias, por cierto, que salen muy pintadas, ¿eh? Noticias que salen muy pintadas y otras noticias que no aparecen, ¿no? Como es pues no sé, es que cómo lo digo para no ofender y no molestar o para que esto no se malinterprete, ¿no? ¿Cuántos niños a día de hoy, otros dirán, bueno, pero ¿cómo mezclas una cosa con otra? No, no, pero es que eso está pasando, lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras, lo dice la OMS, ¿no? Gente que se está quitando la vida porque no acaban de entender o tienen miedo, niños, ¿eh? Gente joven que se está quitando la Bueno, lo vida. que estábamos hablando antes, la parte que es duro hablarlo, pero es que es una realidad del suicidio, pero no a nivel general de este planeta que hay, es mucho. El problema que yo veo es el siguiente, es que cuando tienes una hoja de ruta establecida por una élite, y vamos a hablarlo así, y son tan poderosos, tienes que llevarla a cabo. Entonces, esa hoja de ruta, tú estás conforme en llevarla, estás convencido que es lo correcto, porque si no estás convencido que es lo correcto, tienes que decir, no, no estoy de acuerdo con esta hoja de ruta. Y a lo mejor habrá otro que por dinero, por poder o por promesas, sin estar de acuerdo, la ejerce esa hoja de ruta. Entonces, cuando hay algo de dignidad, de integridad, ya me pueden decir que esta hoja de ruta, si no yo como ser humano, como individuo, no estoy de acuerdo con esa hoja de ruta, no la voy a hacer bajo ningún concepto. Antes dimito, porque creo que es lo más justo, lo más de nivel. Claro que habrán Eso mercenarios. será, a esto se le llama integridad, aparte de Es que honestidad, es ¿no? así. Ser Un íntegro, político ¿no? tiene que ser íntegro, tiene que ser honesto, honrado y no fanático Claro. de una fórmula, de una idea. Es que el fanatismo es absurdo también. Es muy complicado controlar esto. Antes, Luis Miguel, antes hablabas de esa manipulación, ¿no? Que los políticos podrían llegar a estar incluso manipulados. Uno no entiende desde la inopia, ¿no? Desde un desconocimiento total, absoluto de lo que es la geopolítica, por ejemplo, ¿no? Que cuando hablamos de geopolítica parece que estemos hablando ya o estemos llamando a los disidentes, que estemos llamando a la gente que va en contra de, eh, a la contracorriente, ¿no? No, es algo que está ahí, o sea, es algo que usted coge un diario y geopolítica o coge el diccionario y aparece y aparecerá un montón de información. Pero claro, dentro de ese mundo, tú antes decíais que hay políticos que están manipulados, ¿no? ¿Cómo se puede entender que un presidente de gobierno, de cualquier gobierno, En cualquier país, puede sí. llegar a estar, de cualquier gobierno, de cualquier país, correcto, puede llegar a estar manipulado? ¿Manipulado por quién? Por esferas que están por encima de él. Y Bueno, si son esferas que están por encima de él, por ejemplo, Luis Miguel, yo no me imagino al presidente del gobierno nuestro, por ejemplo, que haya alguien de fuera del país que le pueda estar manipulando o diciendo lo que tiene que hacer. ¿Eso se llama geopolítica? no, a ver, te explico. Cuando hay una hoja de ruta de que en Davos, por ponerte un ejemplo, o un grupo muy determinado, muy poderoso, hace una hoja de ruta para este planeta, que yo estoy de Sí, acuerdo que se puede hacer porque hay muchas cosas para rectificar, y esa hoja de ruta la meten, la ponen o la establecen de una manera muy directa, y hay una serie de políticos de otros países que están de acuerdo con esa hoja de ruta porque les han convencido, les han fanatizado a esta idea, pues la ejercen.
¿vale? Entonces, el problema que hay, esto es como las tendencias políticas. Dentro de los partidos políticos hay de derechas, de extremas derechas, de centro, de izquierda, de extrema izquierda. Eh, Ujú. la complicación es cuando esas hojas de ruta de cada partido político se agarran a ella como si fuera una fe tremenda. Pasaría como la propia religión. Te coges a una idea preconcebida y eso te agarras ahí como dogma de fe. Ahí viene un problema. No hay que tener dogma de fe, hay que cambiar, hay que ver la vida de otro concepto. No hay O una sea, dogma. hay que tener fe, pero no hay que tener dogmas, entonces. No, no, porque entonces ya llegas a la creencia interna del fanatismo de que estás en posición de una verdad absoluta. Y la verdad absoluta no existe, es muy relativa. Entonces, la única verdad que puede haber es la consideración, el respeto hacia los demás, a que todas las personas tenemos derecho a una democracia, a una libertad bien establecida, como base primordial de la esencia de una persona. A mí no me gusta mandar. Soy empresario, he sido empresario durante muchas cosas y nunca he ejercido la fuerza de decir esto se hace porque lo digo yo. No, se hace por concepto de una razón, de una consecuencia, y que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo esté feliz en hacer eso. Es lo mismo que si habláramos ahora del nuevo orden mundial, que se habla mucho, que se dice, estoy muy de acuerdo que se tienen que rectificar cosas, pero seamos consecuentes. Seamos consecuentes. Se habla de reducción de la humanidad, de 30.000 cosas que estamos hablando y diciendo y exagerando y creando un conflicto interiormente y de una desestabilidad a la humanidad tremenda con todo el tema. Ahí hay que ser muy prudente, tanto por una parte como por otra. Los que están fanatizados por un tema de la hoja de ruta y por otro lado, los negacionistas, por decirlo de una manera, de esta manera. Entonces ahí se crea un conflicto por ambas partes tremendas que el que está escuchando ya no sabe si la verdad es mentira o la mentira es verdad. Eso crea una desestabilidad emocional a las personas, excepto las personas que pueden tener más información y tienen un estado de razón claro y ves que es también el analista de geopolítica, que ves la manipulación que existe por un fanatismo o por cualquier concepto, llega un momento que dices, para, y observas como observador de la humanidad y dices, esto está mal todo. Hay que volver a los orígenes internos, profundos de la humanidad, del concepto. Es que entraríamos en el concepto de la religión y los conflictos que la humanidad siempre ha tenido y continúa teniendo. ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos un concepto de libertad en la forma de pensar, es como pensar en la religión, en Dios. Pues, el que quiera creer en Dios, que crea, el que no, que no. Que quiera creer en Buda, que crea en Buda. Es la libertad. Si todo en el fondo converge en una creencia, el respeto es absoluto y no crear las guerras santas que han habido por diferentes formas de pensar, por diferentes criterios que hay que cambiar. Hay que educar, hay que saber escuchar, sobre todo la educación, la cultura, es la base de todo, Pedro. De pequeños hay que hablar de cultura, no de fanatismos y no de ir unos contra otros. Eso no sirve para nada, siempre sirve para tener conflictos como la humanidad ha sido así. Y esto es lo que, a mi modo de entender, de antes las altas jerarquías tendrían que pensar más en no cortar por lo sano y rectificar que en educar. Esta agenda que se habla del 2020 o 2030, se podía hacer una agenda de educación, de respeto, de valores, de cuidado del planeta, de cuidado de tantas cosas, pero informar a la gente, concienciar a la gente, pero no prohibir, no asustar, no crear situaciones extremas como las que se están creando. Eso no sirve, eso es malo. Hay que ser, esa es la base, repito, el fanatismo. De una idea que ¿Tú crees, dices, sí, perdón, dime, tú dime. crees, tú crees, Luis Miguel, que la sociedad está anestesiada? ¿Tú crees que nos dan fútbol, que nos dan, que nos dan programas que lo único que hacen es crítica destructiva de los demás, vivir Bueno, y hay un hablar viejo, con los demás, sí, hay un viejo dicho que dice, divide y vencerás. vivir y vencer así? Entonces, Sí. la división es lo que ha existido toda la vida, de crearle el conflicto. Uno vas y le dices, oye, este me ha dicho que tú eres esto. Y el otro le dices, tú me has dicho que... Y entonces viene el enfrentamiento de dos personas y dice, bueno, a ver, paremos, tú me has dicho eso, yo no. Se ha acabado. Entonces,
Cuando viene el incendiario, el pirómano, que es el que crea el conflicto, entonces a este hay que cogerlo y apartarlo. Decir, oye, no crees conflicto, si es lo que está pasando con los grandes países, las grandes potencias, podríamos decir, China, Rusia, Estados Unidos. Ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo, no entrar en conflicto. Y que cada país tiene una cultura diferente y una religión diferente, no pasa nada. Pero llegar, no enfrentamientos, no amenazarse con misiles, con guerras nucleares, con guerras bacteriológicas, con temas relacionados con tecnología que puedes destruir. Seamos prudentes y seamos claros. Yo estoy de acuerdo de que la población del planeta ha crecido demasiado. Y ahora voy a hablar algo que puede ser un poco duro, pero que igual que en China dijeron que en un momento que hay 1.500 millones de habitantes, dijeron que solo se podía tener un hijo, pues el resto del planeta, si hay que tener un hijo, hay que tener un hijo. Y si durante unos años no hay que tener hijos, pues no hay que tener hijos. Y punto. ¿Por qué? Porque ahora no hay estas guerras que habían antes, que se eliminaban a muchas personas, conflictos, y entonces a partir de aquí decir, bueno, vayamos un momentito, ahora en China ya se tenía un hijo, ahora ya dan permiso a tener 3, porque ya ha habido parte de la sociedad que se ha hecho mayor y necesitan mano de obra y vuelven otra vez. A ese equilibrio me parece más sensato. Ahora, el equilibrio del conflicto, de la guerra, de la eliminación por formas poco morales y no digamos ya éticas, porque aquí no hay ética, eso es lo que no hay que hacer. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio, también en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674 337 904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.